La CEPAL dio a conocer hace apenas unos días que México es uno de los 3 países, junto con Guatemala y Venezuela, en donde más había crecido la pobreza. Esta información causó algunas molestias en el gobierno federal y para hablar un poco más de este tema nos acompaña en el estudio Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Muchas gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto, a la orden. Esto ha generado esta polémica y yo de primera instancia te preguntaría, ¿hay de hecho una diferencia de conceptos entre lo que la CEPAL toma para realizar esta medición y lo que el gobierno federal, como lo ha dicho el secretario Meade, lo hace? No hay diferencia en los datos y en lo que muestran, que es que en México crece la pobreza. Lo que hay es una diferencia de la metodología. La CEPAL usa solo el ingreso. En México tenemos una medición multidimensional que considera el ingreso y otras variables. Así es. Pero ya sabíamos que por ingreso la población estaba peor y que había crecido la gente que no tenía ingreso suficiente. Lo que duele, creo, es que la misma medida se aplica a otros países que están avanzando y reduciendo pobreza y México está retrocediendo porque aumenta pobreza. Entonces, eso es como lo fuerte, porque son economías menos sólidas, que tienen menos situación mejor, no tienen este tamaño de crecimiento. Ahora, sí es importante tomar en cuenta las otras variables, no solamente el ingreso, sino también educación y vivienda. Educación, vivienda, salud, seguridad social y alimentación, pero combinarlas bien y entenderlo. Evidentemente, nuestra medición multidimensional es muy sólida y nos permite entonces establecer políticas públicas para enfrentar carencias y lo que estamos diciendo nosotros es que necesitamos políticas públicas para mejorar el ingreso, porque ese es el factor central que está provocando el crecimiento de la pobreza en México, tanto medida multidimensionalmente por Coneval, que fueron los datos de julio del año pasado, como ahora lo que dice la CEPAL, que usa la misma fuente de datos, que es el INEGI, no hay otra fuente de datos. Así es. Ahora, incluso se habla, en el caso de CEPAL, habla de un concepto de pobreza general. Y en el caso del gobierno mexicano habla de pobreza extrema y pobreza moderada. ¿Cuál sería la diferencia? Mira, generalmente en estos temas se usan líneas para decir, quienes no tienen para comer viven en pobreza extrema, CEPAL le llama indigencia, y quienes no tienen lo suficiente para lo más básico para vivir, que sea comida, vestido, algo de la vivienda, realmente muy poco, pero lo básico para vivir sería la pobreza o pobreza moderada. Y en México también le llaman. Ese sí es más general, el nombre pobreza. El tema es dónde colocas la línea, el punto de corte. Pero eso nada más hace cuánta gente más. Aquí lo que se estuvo discutiendo, lo que se está planteando, es cuál ha sido la evolución en los últimos años. Y en eso no hay duda. México retrocede frente a la pobreza. Y otros países de América Latina están avanzando. Entonces, en lugar de discutir metodologías, discutamos qué tenemos que hacer para mejorar. Sí, por más números o menos números. Sí, puede ser distinto. La situación ahí está. Ahora, llama la atención, y te lo pregunto, tenemos una clara estabilidad macroeconómica reconocida a nivel internacional, y esto choca un poco con este tema de pobreza. Ese es el punto, que nuestra situación macroeconómica es mejor que varios de esos países que están mejorando más. Mira, son Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, todos esos, algunos más, otros menos, Uruguay es el que más mejora, no tienen nuestras condiciones económicas de tamaño de economía, de exportación, de estabilidad, de tamaño de divisas, en fin, de planta productiva, de diversificación. Sí. Pero su economía genera menos pobres. ¿Qué estamos haciendo mal? Es un problema de economía, es lo que estamos diciendo nosotros. Mira, habría muchas cosas que hacer, no hay una receta mágica. El documento de CEPAL ofrece algunos elementos de mejorar el gasto, de mejorar la institucionalidad y de mejorar la inserción laboral, pero hay 3 cosas que están haciéndose en esos países que podríamos hacer en México ya y no nos costarían mucho dinero. Uno es salarios remuneradores. En esos países el salario mínimo te permite salir de la pobreza. Si trabajas no eres pobre. En México si trabajas puedes ser pobre porque el salario mínimo está por debajo de la línea de pobreza. 1. 2. Hicieron una reforma en salud que sí garantiza acceso a los servicios de salud, que es la base de la protección social, de la seguridad social. Y más o menos funciona. En Chile, en Uruguay claramente. Y 3, tienen un sistema de protección social para llegar a los más pobres basado en un padrón único de beneficiarios que les permite asignar los apoyos de programas, como los que hay miles en México. En esos países no hay miles, hay unos cuantos, pero se asignan objetivamente a través de un padrón único de beneficiarios, objetivo, transparente, vigilado, supervisado, con pocos sesgos o ningún sesgo clientelar.
y les permite tener mejores resultados. Aquí venimos hablando de padrón único hace por lo menos 10 años, se anuncia y lo que tenemos es una dispersión programática y cada quien reparte lo que quiere a quien quiere. ¿Por qué? Por el efecto clientelar y de paternalismo. No, eso no da resultados frente a la pobreza, aunque gastemos mucho. Pues mucho trabajo hay que hacer. Rogelio, te agradecemos mucho estos minutos para Noticias TVC. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Rogelio Gómez, Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Una pausa y regresamos con más información.